vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Samuel, en el capítulo 17. Este pasaje que nosotros hemos leído y conocemos la historia acerca de David cuando él venció a Goliat, y qué maravilloso es poder leer en este capítulo 17 la forma como se desarrolló la victoria que el Señor le había dado a David, pero también hay algunas palabras que tanto el rey Saúl como este enemigo llamado Goliat, es bueno detenernos y también ver que hay una enseñanza para nuestras vidas. Así que si usted me acompaña ahí en Primera de Samuel, en el capítulo 17, leemos el versículo 1. Dice: los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Sabe? Acá en estos primeros versículos nos está mostrando cómo estos ejércitos se estaban preparando para la batalla, y eran dos ejércitos bien definidos, cada uno con su identidad, que estaban listos para defender sus convicciones, sus ideales, sus creencias, sus ambiciones. Y ellos estaban dispuestos a no negociarlas ni a renunciar. Y fíjese que todo esto era a través de una batalla, cada uno cuidando lo suyo. Pero mientras pensaba en esto, yo digo, porque siempre el referente para nosotros va a ser Israel, porque ellos eran el pueblo de Dios, el Dios que nosotros también creemos, el Dios que nosotros también adoramos. Y yo digo, acá ellos están dispuestos a defender sus ideales. Sin embargo, qué contradictorio es ver a Israel como ellos, en un tiempo donde no había guerra, ni nadie los estaba presionando, tomaron una decisión tan absurda en cuanto a su Dios y en cuanto a su fe. Y me gustaría también poder leerlo con ustedes, que se encuentra en el libro de Jeremías. Si usted me puede acompañar. Vamos a ir al libro de Jeremías, en el capítulo 2 y el versículo 11. Dice: ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? O sea, mire hacia dónde los está llevando el Señor para que puedan reaccionar, para que puedan recapacitar. Algo que no sucedía en ninguna nación. Ellos, aunque sus dioses no eran dioses, ellos no iban a negarlo. E Israel, teniendo al Dios vivo y al Dios verdadero, estaba cometiendo un gravísimo error. Entonces dice:
¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria. O sea, ellos tenían la gloria, tenían la aprobación de su Dios, pero ellos cambiaron todo eso por lo que no aprovechan. Y dice el versículo 12, espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, o sea, en él tenían todo el sustento, en él tenían todo lo necesario, pero lo dejaron a él, que era fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y termina diciendo en el versículo 14, ¿es Israel siervo? ¿Es esclavo? Porque ha venido a ser presa. O sea, esas fueron las consecuencias. Un pueblo que caminaba con Dios, un pueblo que podía disfrutar de sus promesas, que podía disfrutar de sus pactos, en lugar de estar caminando con cobertura. Ahora ellos volvieron a ser otra vez esclavos. Entonces, esas son las consecuencias y uno a veces no entiende cómo puede ser que un pueblo que le pertenece a Dios le esté dando la espalda a aquel que lo quiere ayudar. Entonces, refiriéndome a que ellos estaban preparándose para la batalla y que ellos iban a defender sus creencias. Tenemos en la palabra de Dios, hay un libro que es el libro de Judas, y ahí nosotros tenemos una recomendación para los cristiano, una recomendación para los hijos de Dios, y que sería muy bueno poder resaltarlo y que se nos haga presente esa palabra, porque nosotros también, aunque no es una batalla con espada, pero también están afectando a nuestra fe. Entonces, si usted va al libro de Judas, acompáñeme, por favor. Y vamos a leer el versículo 3 del libro de Judas. Qué tremendo, ¿no? Porque hace tantos años que se escribió esta palabra y que aún sirve para nosotros y para nuestros días. Porque ahí en el versículo 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, o sea, había algo que los identificaba, había algo que tenían en común, y acá dice la salvación, acerca de nuestra común salvación. Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente, o sea, notemos esta palabra. O sea, nuestra fe no es solamente poder reunirnos y tener un tiempo de adoración y celebrar a nuestro Dios. La fe tiene que ver con
con lo que es ahora nuestra vida en Dios. Y Él le está diciendo, porque nuestra fe en Dios tiene que ver con la salvación. Y Judas le está diciendo, o sea, exhortándolo, para que contendáis ardientemente. O sea, acá es como que hay que plantarse. Acá, no sé si decir, hay que arremangarse para poder sostener nuestra fe contra todo lo que quiera venir. Entonces dice, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres, dice, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. O sea, había hombres que los querían arrastrar a una clase de libertinaje. Entonces, ¿qué es lo que nos está dando a entender acá Judas? Es que intentarán contaminar nuestra fe, intentarán adulterarla o intentarán de que nosotros estemos negando lo que hemos creído. Entonces, así como esos dos ejércitos se preparaban para la batalla, para defender lo suyo, así nosotros tenemos que defender también nuestra fe. Por eso a mí me impacta la expresión que dice acá, que contendáis ardientemente. O sea, hay algo que tiene que estar en nuestro espíritu. Y es como una llama que tiene que estar ardiendo en nosotros, porque si lo de Dios no arde, vamos a ser llevados para cualquier lado. Entonces vamos a defender lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Vamos a defender esta salvación tan grande y tan maravillosa. ¿Sabe? Con respecto a lo que Dios nos ha dado, con respecto a la salvación, yo pensaba en aquellas personas que el Señor hizo un milagro. Estaba pensando en el ciego que fue sanado por el Señor. Estaba pensando también por aquel paralítico que el Señor lo levantó. Y también con aquella mujer que fue sorprendida en pecado y sin embargo el Señor la perdonó. Entonces imaginémonos preguntándole a esa gente si ellos quisieran otra vez estar enfermos, si ellos quisieran otra vez ser esclavos de una vida desordenada y vacía. Y nosotros nos imaginamos la respuesta porque también sería la misma. Los que nosotros hemos recibido esta salvación y esta fe, ¿usted estaría dispuesto a negar esa fe y volver otra vez para atrás? Yo creo que así como ellos y como nosotros, ellos dirían jamás. Nosotros no desearíamos volver nunca. No queremos regresar jamás a esa condición. Entonces, por eso se trata de defender ardientemente nuestra salvación. No vamos a retroceder. Dios nos sacó de esa situación. Y ahora estamos caminando hacia la meta, caminamos hacia cosas gloriosas, preparadas por nuestro Dios. Entonces, imagínese el que fue toda la vida ciego y de repente el Señor le da la vista. Aquel que no sabía lo que era caminar y de repente comienza a movilizar sus piernas.
o aquel que no sabía lo que era la paz y de repente experimenta que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento en su vida. Entonces, aquellos que experimentan esa salvación y esa fe, yo creo que aprovecharían al máximo, redimirían el tiempo perdido para dedicarlo al servicio de aquel que los libró, de aquel que los amó, de aquel que los bendijo. Entonces tenemos que defender esta fe, porque sabe una cosa, estar sano o estar perdonado y no vivir como tal, eso es trágico. Porque Cristo en la cruz nos perdonó, si no vivimos como gente que fue salvada, es terrible para nosotros. No podemos vivir de cualquier manera porque somos salvos, porque somos perdonados. Entonces tenemos que vivir para Él. Entonces lo tenemos que reconocer. Imagínense a alguien perdonado y que viva como perdido. Imagínese a alguien perdonado y que viva como un esclavo. Hermano, eso es como una vida miserable. Entonces es como tenerlo todo para ser victorioso y vivimos derrotados como si no tuviéramos nada. El que experimentó algo así fue el apóstol Pablo. Y también es bueno que lo podamos leer y está en el libro de Romanos. Si usted me puede acompañar al libro de Romanos, en el capítulo 7, y vamos a leer el versículo 22. Mire lo que él estaba experimentando en su vida, porque dice, porque según el hombre interior, o sea, allí adentro en su espíritu, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, ¿cuánta gente hay que podamos decir que le agradan las cosas de Dios? ¿Cuánta gente hay que dicen me satisfacen algo en mi vida las cosas de Dios? Pero cuando ve su vida es totalmente diferente a lo que la palabra dice. Entonces Pablo decía, en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, o sea, tener esa dualidad y conformarse es terrible. Pero Pablo, cuando vio eso en su vida, para él fue terrible, y es como que reaccionó rápidamente, como diciendo, yo no puedo tener una doble vida. Yo no puedo ser alguien que tiene la ley de Dios y que viva como si no la poseyera. Entonces reacciona en el versículo 24 y dice, miserable de mí, se dio cuenta. Tener una vida de esa manera es una vida miserable. Entonces él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entonces en el 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Encontró la salida a esa miseria. Por eso dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces dice, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y él ya no quería más eso. Por eso termina en el capítulo 8 del mismo libro y el versículo 1.
es como un desahogo y es como un grito de victoria, porque Él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, defendamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cuidemos la obra que el Señor ha comenzado en nuestra vida. Démosle importancia, démosle mucho valor a la obra de Cristo en nosotros, el habernos reconciliado con Dios, el habernos reconciliado con el Padre. Hermano, eso es maravilloso. Entonces nosotros no podemos retroceder, vamos a defender nuestra fe. Volviendo ahí al libro de Primera de Samuel, y ahí donde estamos en el capítulo 17. Fíjese en el versículo 3, porque acá hay algo importante que yo quiero que veamos. En el versículo 3 dice, y los filisteos, usted sabe que se iban a enfrentar los filisteos contra Israel. Y los filisteos estaban sobre un monte, a un lado, e Israel estaba sobre otro monte, al otro lado, y el valle entre ellos. Esto para mí es una enseñanza, y esto tiene que ver con nuestra vida cristiana y con nuestra posición. Fíjese, un ejército estaba en un monte y el otro ejército estaba al otro lado, en el otro monte. Y es que había una separación, había una gran brecha, porque en el medio, dice, en el medio estaba el valle. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que solamente cuando ellos se encontraran en el valle, no era para compartir. Cuando ellos se encontraran en el valle, no era para hacer amistad, tampoco para hacer alianza, sino que cuando se encontraran en el valle, era para luchar, porque eran enemigos. De la misma manera, nosotros tenemos que cuidar nuestra fe para que no sea destruida. Hermano, hay una gran brecha, hay una gran separación. Y yo se lo quiero poner como ejemplo lo que dice Segunda de Corintios. Y usted un poco más. ¿Por qué hay una brecha? Así como Israel estaba en un monte y así como los filisteos estaban en el otro y en el medio el valle, así tiene que ver también en nuestra vida cristiana. Y tenemos que ser cuidadosos de eso. Mire en Segunda de Corintios, en el capítulo 6. Segunda de Corintios, en el capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 6. Y el versículo 14, acá vamos a ver que hay una gran brecha. Mire lo que dice, no os unáis
en yugo desigual. Los filisteos no se podían unir con los israelitas porque había diferentes creencias, había diferentes pensamientos, eran yugo desigual. Entonces dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? O sea, nada que ver, hay una gran brecha entre ellas. ¿Qué comunión, dice, la luz con las tinieblas? Tampoco hay una gran brecha. Y luego dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Nada que ver, hay una gran brecha. Y dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré por vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Entonces, ¿sabe lo que significa todo esto? O sea, que no andemos en yugos desiguales, que no hay ninguna comunión, la luz con las tinieblas, la justicia con la injusticia. Hermano, porque todas estas cosas, si nosotros las permitimos en nuestra vida, va a afectar nuestra fe. Y si afecta, no me permite avanzar. O sea, no me permite crecer, no me permite desarrollarme. Si yo permito estas cosas, me retrasa como hijo de Dios. Y si yo permito estas cosas, permito las tinieblas, permito la injusticia, acá dice que Dios no está en medio de ello. Pero si nosotros nos alejamos, estamos firmes en nuestra fe y en nuestras convicciones, entonces Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Entonces eso es lo que quería resaltar. Así como Israel y los filisteos, uno en un monte, el otro en el otro monte, así es la brecha. Así es la grieta que hay. Entonces, defendamos nuestra salvación, defendamos nuestra fe. Volviendo otra vez ahí a 1 de Samuel, en el capítulo 17. En el capítulo 17. Lo que nosotros podemos ver que estos dos ejércitos, ellos estaban listos, porque si no, no estarían en orden de batalla, no estarían enfrente el uno del otro. Ellos estaban listos para el enfrentamiento. Ninguno estaba preparado para huir. Ellos como soldados o como guerreros del ejército, ellos sabían de los peligros y las consecuencias que traía una guerra. A lo mejor habría nerviosismo, a lo mejor tenían adrenalina, pero ellos estaban confiando en sus ejércitos. Entonces, hermano, pero a partir del versículo 4 ocurrió algo. Y para Israel fue algo inesperado. Fue algo inusual. Y lo vamos a leer. Porque ellos estaban preparados para enfrentarse ejército con ejército.
Pero en el versículo 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros, y el asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Entonces, para Israel, eso fue algo inusual. Para Israel lo sorprendió ese hombre que salió a desafiarlos. Entonces, cuando se dieron cuenta al verlo que estaba delante de algo que los superaba, o de alguien que los superaba en altura, los superaba en peso, los superaba en fuerza, los superaba en armamento, los superaba en su armadura. ¿Sabe cuál sería la gran pregunta del pueblo de Israel, o del ejército de Israel? Estos que estaban preparados para la batalla. La gran pregunta: ¿cómo enfrentarlo? La gran pregunta: ¿y cómo hacemos para vencerlo? Entonces ellos estaban dispuestos a enfrentarse de igual a igual con el ejército, pero ahora es como que la confianza de Israel se estaba revirtiendo al ver a ese hombre que los superaba en todo. Mire lo que dice el versículo 11. Versículo 11. Dice: y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Fíjese cómo se da vuelta todo, porque ellos estaban ahí para enfrentarse, pero ahora es como que se turbaban y tuvieron gran miedo. Y también dice algo en el versículo 24, y dice: y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Mire todo lo que estaba afectando ahora al ejército de Israel, todo lo que provocó ese hombre de gran tamaño, de gran altura. Entonces, que salió delante de su propio ejército, era como el vocero, él era el representante, era la figura visible de los filisteos, y tenía un anuncio muy, pero muy desafiante. Y en ese anuncio estaba diciendo algo que ellos no estaban, que para ellos era novedoso. Estaba diciendo algo, y lo vamos a leer en el versículo 8. Versículo 8. Dice que el gigante declaró lo siguiente: y se paró y dio voces
a los escuadrones de Israel diciéndoles: ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? Es lo que siempre habían hecho. En una batalla se ponían en orden de batalla. Entonces, ¿por qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo? ¿Y vosotros los siervos de Saúl? Y dice: escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y también lo dice en el versículo 10. Dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. ¿Sabe cuál era el anuncio que estaba dando este gigante? Es que estaba cambiando la modalidad de guerra. Estaba cambiando la modalidad de enfrentamiento. Ya no serían miles luchando y muriendo en una sangrienta guerra. O sea, ahora lo que él estaba diciendo que alguno de ellos, por eso él le decía: yo soy el filisteo, ustedes los siervos de Saúl, pero alguno de ustedes, ¿quién es el que me va a enfrentar? ¿Quién es el que quiere pelear conmigo? Entonces, vamos a darnos cuenta que estaba cambiando la modalidad o la estrategia de lo que eran los combates o lo que era la guerra. Entonces, los israelitas o cualquier soldado de cualquier ejército, cuando tienen que defender a su país, cuando tienen que morir por su país, para ello es un honor. Pero resulta que ahora se trata de un solo hombre. Se trata de un solo hombre que pelee con él y que lo pueda vencer. Hermanos, cuando yo comencé a meditar en esta palabra, me estaba dando cuenta de lo siguiente: es que es lo que está pasando en nuestros días. El gigante se levantó. ¿Y sabe quién es ese gigante que se levantó? ¿Sabe cómo lo llama el Señor? El Señor lo llama el hombre fuerte. Eso es lo que está pasando en nuestros días. Él se está levantando. ¿Y sabe por qué es el hombre fuerte? Yo quiero leerlo con ustedes. Vamos a descubrirlo juntos. ¿Por qué le llama el hombre fuerte? Vaya al Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Lucas en el capítulo 11. Y vamos a mirar el versículo 14. Lucas 11. Y vamos a leer a partir del versículo 14. Mire lo que dice. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo. Y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarle, le
le pedían señal del cielo, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera los demonios. Y mire el versículo 21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. ¿Sabe por qué se le llama el hombre fuerte? Jesús lo enseña acá. Porque está unido. Por eso es el hombre fuerte, porque está unido. Y hermano, estar unido es como si fuera, no importa que sean muchas personas, pero cuando alguien está unido en una visión, en una idea, es como si fuera un solo hombre. Entonces, por eso es el hombre fuerte, porque está unido. Y fue lo que sucedió en la antigüedad. Y si usted también me puede acompañar, lo vamos a ver en el libro de Génesis. Por favor, acompáñeme al libro de Génesis. En el capítulo 11. Y vamos a leer del versículo 1. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Dios para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, así fue como Dios los esparció. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hay unidad, cuando el hombre fuerte entiende lo que es la unidad, es la estrategia para alcanzar todo lo que se proponga. Entonces, hermano, en la unidad, hermano, está esa estrategia. Por eso la Biblia o el Señor habló del hombre fuerte. Era hombre fuerte porque estaba unido. Ahora, volviendo ahí a 1 de Samuel, en el capítulo 17, y retenga esto. El que salió a enfrentar a Israel era uno, era Goliat.
y Goliat lo desafiaba. Cambió la modalidad de lucha y de batalla. Ahora, ¿quién es el hombre que se atreve a enfrentarme? ¿Quién es el hombre que se atreve a pelear conmigo? Entonces, volviendo ahí a 1 de Samuel, en el capítulo 17, mire lo que dice el versículo 16. Mire lo que dice el versículo 16. Dice: venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Por la mañana y por la tarde. Y así lo hizo por 40 días. Entonces, hermano, cuando comencé a leer esta palabra, me di cuenta lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Por eso le dije que es el gigante que se nos está levantando en este tiempo. Es la famosa cuarentena mundial. Por supuesto que nosotros hace más de 40 días, pero se la menciona o se la denomina como la cuarentena. Entonces, hermano, es lo que nosotros estamos viviendo. ¿Y qué pasa en esta cuarentena mundial? Recuerde, el gigante por 40 días salía por la mañana y por la tarde y nos desafiaba. ¿Y qué sucede con nosotros? Hace 40 días que a nosotros nos están bombardeando con sus anuncios, con sus prohibiciones. En esta cuarentena nos están bombardeando con las limitaciones, nos están bombardeando con permisos para poder circular, con el aislamiento social. Y están conduciendo a este mundo, lo están conduciendo a una nueva forma de vida, en lo económico, en la forma de gobierno, con nuevas enseñanzas, apuntando a unificar todo. Lo que nosotros estamos escuchando que se llama la globalización. Hace 40 días que están empobreciendo las naciones. Entonces, por eso, cuando leí esto, digo, es lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo. Esto es lo que está pasando en esta cuarentena. Hermano, ahí dice, 40 días salía por la mañana y por la tarde. O sea, 40 días ellos estaban escuchando al gigante. Y 40 días también ellos estuvieron escuchando a su rey Saúl. Y imagínense, si en 40 días te repiten y te repiten y te repiten, de tanto repetir, hermanos, se termina aprendiendo, nos terminamos incorporando el mensaje, y así ellos también es como que se lo sabían de memoria. 40 días el gigante anunciando, y 40 días también me imagino que Saúl estaría animando a su pueblo. ¿Qué es lo que se decía? Y fíjese cómo lo sabían de memoria. Ninguno decía algo diferente o algo distinto. Es como que aún estaban unificados, porque siempre escuchaban el mismo mensaje, siempre escuchaban la misma repetición. Y mire, por favor, en el versículo 23, dice: mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel
paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras. O sea, denme un hombre para que pelee conmigo. 40 días diciendo el filisteo esto. Y dice, y las oyó David. En el versículo 25 dice, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá. O sea, esto era lo que decía Saúl. Y lo que decía Saúl también ellos lo sabían de memoria. Mientras el gigante los desafiaba, Saúl trataba de animarlos. Entonces le decía, al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Y mira el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y mire el 27 dice, y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo, así se hará al hombre que le venciere. O sea, ya lo sabían de memoria. A quien le preguntara David siempre iba a tener la misma respuesta. En el versículo 26 y 27 y el versículo 30 dice, y apartándose de él hacia otros, eran diferentes, hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. ¿Cómo no van a decir las mismas respuestas si 40 días estaban escuchando lo mismo? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos en esta cuarentena? ¿Qué es lo que nosotros estamos oyendo en esta cuarentena? Escuchamos cómo la economía mundial se derrumba. Entonces hablamos de eso. Escuchamos cómo se enferman. Escuchamos cómo se contagian. Y escuchamos a nuestro presidente, porque ellos escuchaban a su rey, escuchaban a Saúl, pero nosotros escuchamos a nuestro presidente, que nos dice durante toda esta cuarentena, quédate en casa. Abrís y mirás un programa deportivo y te dicen, quédate en casa. Abrís y mirás un programa de Chimento y te dicen, quédate en casa. Es como que ya lo tenemos intrinsecado, lo tenemos de memoria. Está incorporado en nuestra vida. Escuchamos que todo va a estar bien, nos dice el presidente. Escuchamos que nos dice, saldremos adelante. Pero nosotros estamos viendo que estos son días difíciles. Y nosotros estamos escuchando en esta cuarentena, escuchamos que nos bombardean con estos anuncios. Pero son días difíciles. Pero vamos a guardar la fe. En estos días difíciles, donde nos obligarán a cambiar de hábitos, nos tratarán de obligarnos a cambiar de costumbres, pero no dejaremos de practicar lo que hemos aprendido.
hermanos, pueden ser días de mucha preocupación, pueden ser días de crisis, de todo tipo, pero lo que no vamos a dejar de hacer es practicar lo que nosotros hemos aprendido, lo que hemos recibido de Dios. Y sabe una cosa, lo que hemos aprendido de Dios y lo que hemos practicado es lo único que funciona. Y lo de Dios funciona en todo tiempo. Lo de Dios funcionó para David. Lo de Dios funcionó para el apóstol Pedro y para el apóstol Pablo. Y lo de Dios también funcionará para nosotros. Lo de Dios funcionó teniendo otros gobernadores. Lo de Dios funcionó teniendo otros enemigos. Pero lo de Dios funciona. No importa quiénes son los gobernantes, no importa cómo se llama la crisis, no importa quiénes son los adversarios, lo de Dios va a funcionar siempre. Entonces no podemos dejar de practicar lo que hemos creído, lo que hemos recibido de parte de Dios. Por eso, hermanos, fíjese, ahí en 1 Samuel, en el capítulo 17, vamos a leer el versículo 34. Mire lo que dice el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, evidentemente lo de Dios le funcionaba cuando enfrentaba un león. Lo de Dios le funcionaba cuando enfrentó a un oso. Y dice, y si tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería, y lo mataba. Y David dice, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y mire el versículo 38. Dice, y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Le vuelvo a repetir, hermano, el tiempo de crisis no nos puede hacer cambiar nuestras prácticas. El tiempo de cuarentena no nos puede hacer cambiar lo que nosotros hacíamos en Dios, porque si nos funcionó antes, también nos va a funcionar ahora. Entonces, hermanos, sigamos practicando lo que hemos creído, porque lo que se practica es lo que funciona. Así que no podemos hacer otra cosa. En medio de esta cuarentena, seguiremos practicando los principios de Dios para nuestra vida y veremos el respaldo de nuestro Dios. Así como lo hizo David. Como cuando era pastor, como cuando defendía las ovejas, como cuando tuvo que defender a su pueblo Israel. No importaba el enemigo, lo de Dios funcionará siempre. Entonces, el gigante cambió la modalidad de enfrentamiento. El gigante cambió la modalidad de batalla. Y él dijo, denme un hombre para que pelee conmigo. Entonces, se necesitaba un solo hombre
Y Dios lo preparó y perfeccionó a David para que él derrotara a ese gigante. Se necesitó de un solo hombre para traer salvación a este mundo. Y Dios envió a su Hijo Jesucristo, que con el Padre eran uno. Él fue el Hijo del Hombre que venció al gigante del pecado y de la muerte. Y se necesita de un solo hombre para establecer la verdad y derrotar al gigante de la injusticia y del engaño en esta tierra. Y ese solo hombre es la iglesia de nuestro Señor. Y si no, mire lo que dice Efesios. Vaya por favor a Efesios en el capítulo 4. Efesios en el capítulo 4. Y vamos a leer del versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos. Somos muchos. La iglesia es numerosa. La iglesia del Señor es numerosa. Pero dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ser uno. Ser uno. Vamos a llegar a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura y de la plenitud de Cristo. Goliat tenía una estatura, pero Cristo tiene una estatura superior. Aleluya. Y dice, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermano, me da placer leer esta palabra. Me da placer encontrar que está ese hombre, está la iglesia que el Señor ha levantado, es su iglesia y tiene su medida y tiene su estatura y todos llegaremos a esa unidad de fe y no vamos a ser confundidos y no vamos a ser removidos de aquí para allá, porque sabemos que vamos a defender nuestra salvación y nuestra fe. Se llame cuarentena o como se llame pandemia o como se llame, vamos a defender nuestra fe. Hermanos, la iglesia, así como David, es la única para dar a conocer y manifestar el poder de Dios. David lo hizo y la iglesia también lo va a hacer. Mire lo que dice volviendo a 1 Samuel 17 y miramos el versículo 46. Mire lo que dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Toda la tierra sabrá que Dios está en su iglesia. Toda la tierra. Y el versículo 47 añade todavía y dice, y sabrá toda esta congregación que Jehová
nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Esa es la iglesia que Dios está preparando. Esa es la iglesia que el Señor está alistando. Vamos a defender nuestra fe. Hermanos, la iglesia se adelanta como David para correr a la línea de batalla, para enfrentar a este gigante actual y cortarle la cabeza. Cortarle la cabeza es cortar sus ideologías, sus pensamientos perversos, desbaratar toda maquinación o planificación de las tinieblas. Eso es cortarle la cabeza al hombre fuerte. Eso es cortarle la cabeza a los hombres poderosos que quieren manejar el mundo. Entonces vamos a defender la fe. Vamos a defender la victoria y la libertad que tenemos en Cristo. No tenemos que retroceder, no tenemos que volver atrás. Goliat cambió la modalidad de combate y por supuesto también el resultado iba a ser diferente. No es que iban a morir como héroes. No es que iban a morir como ejemplo de honor por su país. El resultado también iba a ser diferente. Y mire cómo cambió la modalidad, que en el versículo 9 dice algo tan impresionante. Primera de Samuel y el versículo 9. Miren lo que dice. Después de desafiarlo, después de pedir un hombre que pelee con él, dice el versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él, dice el gigante, y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Entonces, hermano, el resultado es volver a esclavizarnos. El resultado es volver a hacernos siervos del sistema. Y hermano, eso es vergonzoso. Eso es humillante. Cuando Cristo nos hizo libre, volvernos otra vez esclavo, retroceder y ser esclavo del sistema, eso sería muy vergonzoso y humillante. Entonces, él salió con esa pregunta. Ahí en el versículo 9, si él pudiere pelear conmigo. Ese fue el desafío, eso es lo que le decía a Israel. Es como si hoy le estuviera diciendo, nos estuviera diciendo a nosotros: si él pudiere pelear conmigo. ¿Y sabe cuál es la respuesta de la iglesia? Estamos dispuestos a darte batalla y a vencerte. Porque está ese hombre. Y estamos dispuestos a resistir y estamos dispuestos a darte pelea y también creemos que te vamos a vencer. Entonces, para cerrar, no será fácil defender la fe. No será fácil defender la integridad y la santidad en estos días o en los días venideros. Pero nuestro Rey, el Señor de señores, aquel que es poderoso en batalla, nuestro Señor Jesucristo, Él nos prometió mucho más que lo que Saúl le ofreció al que se animaba a pelear con Goliat.
Recuerda, Saúl le prometía, te vamos a eximir de impuesto a tu casa, te vamos a prosperar, vas a tener un mejor pasar. Eso era lo que proponía el rey Saúl para animar a alguien que peleara con Goliat. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, tiene una propuesta más gloriosa. Y con esto cerraremos. Vaya al libro de Apocalipsis. Busque el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2. Y leemos el versículo 10. Esto lo dijo nuestro Rey. Esto lo dijo nuestro Señor. Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Pero el Señor dice, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y por último, en Apocalipsis 3 y el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermano, esto es para nosotros. ¿Cómo vamos a retroceder? ¿Cómo vamos a volver atrás? Si lo que el Señor tiene, después de todos estos conflictos, después de las pruebas, después de la cuarentena o de lo que tengamos que enfrentar, lo que el Señor tiene es que nuestros nombres estarán escritos y Él nunca los borrará del libro de la vida. Y la segunda muerte, o sea, la muerte eterna, no se podrá enseñorear de nosotros. Entonces, iglesia, firme, iglesia, firme, firme, firme. Seguí defendiendo tus convicciones. Vamos a creer que Dios ya venció al gigante o a los gigantes que se levanten en todo este tiempo, en las diferentes eras, en los diferentes siglos. Dios los ha vencido. Vamos a confiar en nuestro Señor. Así que oremos. Y por supuesto, hermano, vamos a orar por las autoridades. Vamos a orar por nuestro presidente, para que el Señor haga una obra en la vida de él. Haga una obra gloriosa. Así que vamos a orar. Padre, agradecemos en esta noche por tu palabra. Agradecemos porque tú estás abriendo nuestros ojos. Tú nos estás dando a entender cuál es nuestra posición. Vamos a permanecer fieles. Vamos a seguir practicando lo que hemos creído. No vamos a renunciar a nuestra fe. La vamos a defender ardientemente, porque la respuesta para este mundo y para esta tierra, Señor, la tiene tu iglesia.
ella manifestará tu poder, manifestará tu grandeza, así como lo hizo David en aquel tiempo. Por eso, Señor, te alabamos, te damos gloria y ruego por mis hermanos para que tú, Señor, los fortalezca y los afirme cada vez más. Aleluya. Padre, oramos por toda esta problemática, oramos, Señor, por nuestro presidente, para que tú le des sabiduría, para que tú traigas temor de Dios en su corazón, para que él no pacte con las tinieblas, para que él no pacte, para que la humanidad sea perjudicada. Señor, dale luz, dale temor, Padre. Señor, también te pedimos, Señor, que tú desbarates toda obra de las tinieblas, todo lo que se está maquinando en lo oculto, todo lo que es perverso, todo lo que quiere traer ruina a las naciones. Padre, reprendemos toda obra del enemigo. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Señor, queremos ver, así como lo vio David, queremos ver cómo el gigante cae en el nombre de Jesucristo. Como la iglesia es levantada, como tu iglesia es puesta en alto, aleluya, porque tú dijiste que las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Padre Santo, te lo rogamos en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo, y guárdanos en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús te damos toda adoración. Querida iglesia, bendecimos sus vidas, los abrazamos virtualmente y adelante, reciban esta palabra de parte del Señor. Muchas bendiciones.